Muy buenas tardes, qué bueno que nos están acompañando en este primer domingo de mayo del 2020. Tenemos la oportunidad de compartir con todos ustedes. Gracias porque se dan este tiempo también. Saben que después de este mensaje vamos a tener un tiempo de reunión con toda la iglesia. Así que por favor hagan sus apuntes, sus comentarios y sus dudas. Y vamos a estar después del mensaje atentos a lo que ustedes puedan aportar. El día de hoy vamos a trabajar acerca de un mensaje que conforme lo iba yo preparando, déjenme decirles que en ocasiones damos como por hecho de que la gente trae bagaje previo y como que entiende, sin que necesite uno de más explicaciones. Pero quiero ser sumamente honesto con ustedes. Fíjense que igual y cuando uno empieza la lectura del Evangelio y se da cuenta de que lee Romanos, y en el primer capítulo de Romanos, en el versículo 16 y 17, el apóstol Pablo hace una afirmación muy interesante. Y dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y yo cuando lo leo, pues imagínense, creo que he leído unas 20 veces el libro de Romanos, y siempre pasaba por Romanos capítulo 1, versículo 16, 17, ¿por qué no me avergüenzo del Evangelio? ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Yo no lo dice, pues no me avergüenzo del Evangelio, pero ahora la parte interesante sería tratar de entender por qué el apóstol Pablo está diciendo que no se avergüenza del Evangelio. O sea, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la razón por la que pudiera haber una causa por la cual se pudiera avergonzar? Si partimos de esta afirmación que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ok, pudiera haber alguna razón para que se avergonzara del Evangelio, y por eso este mensaje habla de puede haber algo absurdo en el Evangelio, en transmitir este mensaje. Puede haber algo que igual y para algunos sea motivo de avergonzarse. Entonces, vamos a irnos por un poco de historia, vamos a caminar en este mensaje y el propósito es poder entender por qué no nos hemos de avergonzar del Evangelio. Vámonos rapidísimo a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, versículo del 22 al 24. Me voy a permitir leer la versión Dios habla hoy. El apóstol Pablo está en Grecia, en Atenas. Una misión importantísima. Vamos a recordar que el imperio, en ese tiempo, en donde está nuestro Señor Jesús y también el apóstol Pablo, en ese entonces era el imperio romano, el que gobernaba prácticamente en el mundo conocido. Después, el apóstol Pablo era judío, estaba transmitiendo un mensaje para los gentiles y para los cristianos, y va a ir a la capital de la cultura, que es Grecia. El imperio anterior al imperio romano, sabemos que era el imperio griego, y lo que aportaron los griegos a la humanidad es la cultura, la filosofía, ¿sí? el razonamiento. Y entonces vamos a ver cómo el apóstol Pablo va a llegar a esta sede de Atenas, está en Grecia, y ya estando en Atenas va a ir al núcleo, al corazón de Atenas, en el Areópago. El Areópago
significa la colina de Ares, otro de los tantísimos dioses griegos. Y entonces en esa colina, en esa montaña, que es por cierto una montaña impresionante de puro mármol, en la parte de arriba está el Acrópolis, ¿sí? Y al lado hay un anfiteatro en donde se compartía también muchísimo de las noticias del día, así como en el Areópago, también tenía como base fundamental la interpretación de las leyes, era el lugar donde se resolvían conflictos entre ciudadanos y el Estado, y entonces ahí llega Pablo. Va a estar parado cuando tuve oportunidad de visitar Atenas. Hoy el Areópago está en Avenida San Pablo, esquina con Dionisio. Y ahí está. El anfiteatro es un lugar pequeño, ¿sí? Y está una piedra en donde se paraba el que estaba transmitiendo el mensaje y transmitía a todos los que de una u otra manera estaban sentados escuchando. Y ahí está el apóstol Pablo y tiene que dar un mensaje, ¿sí? A, digamos, a la gente que tenía más conceptos de filosofía que igual en ningún otro. Y entonces, vamos ahí. El apóstol Pablo está en medio de ellos en el Areópago, ¿sí? Ahí está toda la gente interesada en escuchar qué mensaje traía este hombre que lo habían llevado a ese lugar. Y entonces el apóstol Pablo les dice: atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa. Pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas estas palabras: a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por los hombres. Sé bien que este mensaje parece una tontería absoluta para aquellos que van a la perdición, pues para ellos es insensato que se les diga que Cristo murió para salvarlos. Y ahora sí, fíjense, tuvimos que pasar todo Romanos, llegar a la primera carta a los Corintios, ¿sí? Y así como en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, acá ahora ya estamos en Corintios, capítulo 1, y aquí en el 18 nos explica por qué en el primer capítulo de Romanos el apóstol Pablo igual y decía: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es que vamos a presentarles a nuestro Dios, el Todopoderoso, y se los vamos a presentar crucificado y muerto. Entonces imagínense que llega el apóstol Pablo y va a presentar este mensaje a la gente que es politeísta, ¿sí? Y que ahora trata de llevarlos al camino de la salvación, presentándoles a un Dios que está crucificado. Y entonces, ahora sí entendemos. Con razón, bien dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces se imaginan ese momento en que les está compartiendo a los griegos, ¿sí? Cuando vemos primera y segunda carta a los Corintios, es el mensaje a los griegos, así como, imagínense, Pablo escribe una carta al imperio, que eran los romanos, escribe dos cartas a los griegos, ¿sí? Y así va a escribir como también a los asiáticos, que es Gálatas, Efesos y Colosenses, están en Asia. Así que este mensaje está interesante y vamos a tratar de verlo. Está compartiéndoles y les dice: este mensaje que les voy a traer puede parecerles absurdo, porque para ellos decían: a ver, ¿cómo? ¿Nos vas a presentar a un Dios que es el Todopoderoso, ¿sí? El creador del cielo y de la tierra, y nos los presentas muerto? ¿Y nos los presentas crucificado? ¿Y nos los presentas crucificado por hombres y dices que es el Todopoderoso? Por eso dice: sé bien que este mensaje
parece una tontería absoluta para aquellos que van a la perdición. Pues para ellos es insensato que se les diga que Cristo murió para salvarlos. ¿Sí? Estoy leyendo la versión APA, amplificada, parafraseada y armonizada. En primera carta a los Corintios 1, del 18 al 25. ¿Sí? Pero para nosotros que vamos en camino de salvación, tiene mucho sentido y mucho poder, pues es el poder de Dios, es el medio omnipotente y eficaz de que se vale Dios para obrar nuestra salvación. Esta es la forma en que Dios trabaja, como dice la Escritura, por boca del profeta Isaías. Haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. Entonces imagínense ese diálogo. Te vengo a presentar al Dios Todopoderoso. Y dice, pero me estás presentando a un Dios poderoso, que déjame decirte que por definición Dios significa el que tiene vida por sí mismo. Y ahora tú me vienes a presentar a un Dios que está muerto y además muerto en la forma más cruel y vil, que es en la cruz. Y tú quieres que yo venga a dejar a todos mis ídolos y a todos mis dioses para creer en un Dios todopoderoso que está muerto. Y entonces vamos a ver cómo el apóstol empieza a explicar. Con palabras sencillas y sin elocuencia. Y ahorita lo vamos a ver, cómo empieza a transmitir el mensaje que va a transformar a la humanidad. Si les dice, esta es la forma en que Dios trabaja, como bien dice la Escritura. Haré que los sabios pierdan su sabiduría y que desaparezca la inteligencia de los inteligentes. Dando a entender que todos los planes humanos de salvación serán destruidos por Dios, por muy sabios que pudieran parecer, y que hará caso omiso de las mejores ideas humanas, por más brillantes que luzcan. Entonces, se preguntan, ¿dónde podremos encontrar a alguien verdaderamente sabio, verdaderamente educado, verdaderamente inteligente en estos tiempos? Pablo les contesta, ¿no ha expuesto Dios todo esto como pretensiones absurdas? Y le preguntan, ¿en qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre las cosas de este mundo? ¿No hay ni siquiera uno? Y les contesta, Dios los ha hecho lucir como tontos al mostrar que la sabiduría de la que hacían gala era insensatez. Sí, Dios convirtió en tontería la sabiduría de este mundo. Dado que el mundo, en toda su fantasía elegante, nunca tuvo la menor intención de conocer a Dios, ni usó de su sabiduría para reconocerlo donde Él ha mostrado su sabiduría. Entonces, Dios dispuso en su bondad salvar por medio de su mensaje a los que tienen fe. Aunque este mensaje parezca una tontería para los que se consideran sabios. Solo Dios podría usar lo que el mundo considera tonto para llevar a quienes confían en Él al camino de la salvación. Comprendiendo que el mundo jamás lo encontraría por medio de la inteligencia humana. Mientras los judíos claman por manifestaciones milagrosas que confirmen la veracidad de lo que se les anuncia para convencerse, y los griegos buscan lo que concuerda con su sabiduría filosófica, porque solo confían en la fuerza de su raciocinio. Por eso cuando nosotros seguimos proclamando a Jesús, el Mesías crucificado, les resulta ofensivo a los judíos y a los griegos les parece una tontería absurda. Pero para nosotros, los que Dios mismo ha llamado, sean judíos o griegos, este mensaje es el poder y la sabiduría de Dios. Todo en uno. La sabiduría humana es tan pequeña, tan impotente, al lado del aparente absurdo plan de Dios. Pero toda la fuerza y poder de la humanidad no puede comenzar a competir con la debilidad de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería, es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Y lo que en Dios puede parecer debilidad, es más fuerte que toda la fuerza
humana. Y así, el Dios débil que muere en la cruz es más fuerte que todos los hombres juntos. Y ahora sí, volvemos a Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todos los que creen y que alcancen la salvación, a los judíos primeramente y después a los que no lo son. Pues en el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras. El justo por la fe vivirá. Y ahora entonces, vamos a reflexionar. Esto me empieza a llenar, porque estamos entendiendo. ¡Wow! ¿Se imaginan este mensaje? Te vengo a presentar al Dios Todopoderoso, al Dios Creador del cielo y de la tierra, al Dios que hace que las cosas existan y subsistan. Nada ha sido hecho si no es hecho por Él. ¿Sí? Y le dijo, wow, yo pensé que era Zeus, yo pensé que era Júpiter, y tú me dices que hay otro Dios más poderoso que todos nuestros dioses griegos juntos. Sí, ¿cómo se llama tu Dios? Es Jesús. ¿Y quién es Él? Te lo vengo a presentar. Él murió en la cruz. Todo el mundo, ¿cómo? ¿Me vienes a presentar al Dios Todopoderoso muerto? Te vengo a presentar al Dios hecho hombre y que tomó la forma como tú y como yo, una forma en debilidad para demostrar que en la debilidad de Él es más fuerte que toda la fuerza de los hombres. Porque este no es todo el Evangelio, ¿sí? Este Dios que se hizo hombre tomó la forma de siervo hecho semejante a nosotros, pero no se quedó en esa condición. Después estuvo dispuesto a humillarse hasta lo sumo, ¿sí? Y murió en una cruz. ¿Para qué? Para demostrar que Él podía cumplir todas las exigencias de la ley y llevarnos a la salvación y vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué murió? Para que también después pudiera resucitar y entonces tener el poder sobre la vida y sobre la muerte. Entonces el mensaje empieza a tomar más forma. Pero nos damos cuenta que al principio tratar de compartirlo es un choque de cultura. Es un choque completo en la manera de haber creído. Imagínense todos los griegos, ¿sí? Que ahora les están transmitiendo un mensaje que puede parecer tan absurdo. Te estoy presentando, ¿sí?, al Dios de los cristianos, que está en una cruz. Pero esta cruz es el poder de Dios para la salvación a todo el que cree. ¿Sí? Qué difícil, ¿verdad?, es tratar de convencer a alguien que considera absurdo el mensaje de la salvación. Unos esperan un Mesías tan poderoso que iba a castigar a todos los pecadores y nunca consideraron que el propósito de Dios es que nadie se perdiera. Querían enviarlos al infierno en lugar de enviarlos al cielo. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y también es el león de la tribu de Judá, humilde y poderoso, hombre y Dios. Los judíos esperaban un Mesías vengador, pero el que llegó fue el Mesías salvador. Querían que esperaban un Mesías que aplicara implacable la ley, pero llegó un Mesías que llegó, ¿sí?, aplicando impecablemente la gracia. Esperaban que restaurara el reino a Israel, pero más bien vino a instaurar el reino de Dios. Y entonces, ahora bien, empezamos a darnos cuenta, qué interesante, no me avergüenzo del Evangelio, más bien estoy orgulloso de él, de poderle enseñar al mundo entero que esa cruz, ¿sí?, ese es el mensaje de la cruz, es un mensaje poderoso. Nos está demostrando que no es por obras, sino es por fe. Buscaban el favor de Dios por el mérito de sus obras, sin darse cuenta que solo se obtiene por medio de la fe.
La misma fe que tuvo Abraham, el padre de la fe. Lo que hizo él fue creer que Dios es poderoso para cumplir sus promesas. Y ahora nosotros debemos creer que en nuestro Señor Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. Esta es la base de nuestra fe. No me avergüenzo del Evangelio, ni me avergüenzo de compartirlo, porque ahora más que nunca entendemos que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree que en Cristo Jesús se cumplen todas las promesas de Dios. En esto consiste la justicia, porque en Cristo se cumplió toda la ley. En esto consiste la salvación, porque en Él pasamos de muerte a vida. Y en esto consiste la vida eterna, porque por medio de Él conocemos al Padre. Así que, ahora bien, ya podemos reflexionar y entender, Señor, me queda claro. Me queda claro por qué el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Ahora entiendo por qué es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que ahora salgamos y compartamos con toda seguridad de que este mensaje, el mensaje que para el mundo puede parecer tan absurdo, porque están siempre creyendo que es a través de méritos, que es a través de esfuerzo y a través de sus propias obras que van a ser salvos. Y han perdido de vista al autor y consumador de la fe. No hay otra manera. Es Jesús el único que nos puede hacer aceptos al Padre. Y ahora estamos en el entendido. Hemos aprendido de que en lugar de estar avergonzados por el Evangelio, estamos orgullosos de él. Ahora sí entendemos. En esto consiste la justicia, la salvación y la vida eterna. Demos gloria a Cristo Jesús, quien nos libertó. Amén y amén. Dios los bendiga y que el Señor nos dé buen éxito en este tiempo.